Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar el tema de los problemas relacionados a los medicamentos. ¿Qué temas vamos a tratar? La definición, clasificación y un análisis. Concepto. ¿Qué es un PRM? Problemas relacionados a los medicamentos. Es un problema de salud vinculado con la farmacoterapia y que interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados en el paciente. ¿Qué se entiende por problema de salud? Es todo aquello que requiere o puede requerir una acción por parte del agente de salud, incluido el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a los PRM? Tenemos a los que se deben a la prescripción, a los que se deben al paciente y a los que se deben al propio medicamento. Las clasificaciones. Tenemos varias clasificaciones a nivel de los años, a través de los años. Entonces tenemos la de Stram, que es de 1990, tenemos la de Cipoll y otros en el 98, y aparece el primer consenso de Granada en 1998, que es el referente a nivel mundial de la clasificación de PRM. El Schaffer con el sistema PIDOC en el 2002, en el segundo consenso de Granada en el 2004, es un poco más específico, y Fernández Limos en el 2005, y el tercer consenso de Granada en el 2007, que este está dado a la referencia de los resultados negativos asociados a la medicación. Una vez consolidados todas las clasificaciones, y después de los acontecimientos, hay una cadena de acontecimientos relativa a los fallos de farmacoterapia después de haber analizado todas las clasificaciones posibles. Tenemos tres niveles. El nivel 1, que es las causas, que son dependientes del medicamento, paciente y prescriptor, farmacéutico y del sistema. El nivel 2, que son los fallos en la terapéutica, en la terapia, que son por medio de necesidad, efectividad y seguridad. Y el nivel 3 son consecuencias de la salud, problemas de salud, mal control de la enfermedad y efecto no deseado. Vamos a detallar la clasificación del primer consenso de Granada de 1998. No, en esta exposición nos vamos a enfocar en sí del consenso de Granada, ya que este abarca la mayor parte de los problemas relacionados. O sea, es un conjunto, ya está unido todo lo que es con todas las clasificaciones posibles, según todos los autores ya descritos. Y la clasificación está dada del primer consenso de Granada, está dada por indicación, seguridad y efectividad. La indicación está dada por PRM1 y PRM2, la efectividad por PRM3, PRM4 y la seguridad por PRM5, PRM6. La clasificación de indicación PRM1, el paciente no usa los medicamentos que necesita. El PRM2, el paciente usa medicamentos que no necesita. En el PRM3 de la efectividad, el paciente usa medicamento que está mal seleccionado. El PRM4, el paciente usa una dosis pauta y duración inferior a la que necesita. En la seguridad del PRM5, el paciente usa una dosis pauta y o duración superior a la que necesita. Y el PRM6, el paciente usa una medicación que le provoca una reacción adversa a medicamento. El segundo consenso de Granada es un poco más detallado, donde tenemos ya no de indicación, sino necesidad, efectividad y seguridad. Tenemos la necesidad, que es el PRM1, que el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita. El PRM2, el paciente sufre un problema de salud consecuente de recibir una medicación que no necesita.
Un medicamento es necesario cuando ha sido prescrito o indicado para un problema de salud concreto que presenta el paciente. PRM3. El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. El PRM4. El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación, sustentado en que un medicamento es inefectivo cuando no alcanza suficientemente los objetivos terapéuticos esperados. Y dentro de la seguridad está el PRM5 y el PRM. El PRM5, el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. El PRM6, el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa a un medicamento. Un medicamento es inseguro cuando produce o empeora algún problema de salud. Y un problema relacionado al medicamento se considera cuantitativo cuando depende de la magnitud de un efecto. Y vamos con el tercer consenso de Granada en el 2007, que esta es la clasificación de los resultados negativos asociados a la medicación. Necesidad. Tenemos necesidad igual a efectividad y seguridad. Necesidad, problema de salud no tratado. El efecto del medicamento necesario, ya esto se ve los resultados de no haberle dado bien el medicamento, ¿no? Efectividad, inefectividad no cuantitativa, inefectividad cuantitativa. Ver en qué cantidad le hizo daño o no. Igual, si fue efectivo o no el medicamento. Y seguridad es la inseguridad no cuantitativa o inseguridad cuantitativa. ¿Sí? ¿En qué grado le hizo daño el medicamento? Entonces, como vemos en el tercer consenso de Granada del 2007, los resultados negativos asociados a la medicación es un resultado en la salud del paciente no adecuado al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso del medicamento. Bueno, una vez establecido qué es un PRM, la clasificación, cómo se clasifica, he puesto un caso de una universidad de Machala, en el cual el tema de tesis era problemas relacionados con los medicamentos detectados en el área pediátrica, aplicando el seguimiento farmacoterapéutico basado en la metodología de DADE. Puesto este caso, este es del 2020, porque referentes bibliográficos no hay mucho estudio a nivel nacional que sea de hace 5 años sobre los PRM. Entonces, este caso me pareció bastante interesante como para analizar. Ya. Dentro de los objetivos de esta tesis, el objetivo general es analizar los problemas relacionados a los medicamentos en los pacientes del servicio de pediatría de un hospital mediante la aplicación de la metodología DADES para identificar los factores y causas ligados a los PRM. Los objetivos específicos es determinar los beneficios de la aplicación de la metodología DADER en pacientes del servicio de pediatría, es reconocer los problemas relacionados a la medicación en los pacientes del servicio de pediatría, identificar los factores asociados a los problemas relacionados a los medicamentos administrados en pacientes de pediatría, del servicio de pediatría. En sí, nos vamos a enfocar en lo que es los dos últimos objetivos específicos. Si bien este estudio es un estudio de investigación, en la cual es un estudio también comparativo con otros análisis de otras unidades pediátricas. ¿Cómo realizó la metodología? En el área de estudio era de 10 niños de 10 meses a 4 años, una metodología DADER, con una población, la población era de 21 niños de 10 meses a 4 años. La muestra eran hojas de prescripción, los criterios de inclusión eran pacientes pediátricos hospitalizados y pacientes hospitalizados desde su nacimiento. Los criterios de exclusión eran pacientes ambulatorios derivados de otra casa de salud.
esa fue la metodología. Como resultado que arrojó este estudio fue que los problemas relacionados a la medicación más comunes se los realizó en pacientes de la pediatría en el hospital municipal. Fueron 21 pediátricos de 10 meses a 4 años, en los cuales fueron el 63% femenino y el 37% masculino, de los cuales el 71% de los pacientes presentaron al menos un PRM, y de ello el 51.9% de los PRM se basaron en problemas de efectividad. Es decir, que el paciente no responde al tratamiento o usa una dosis inferior a la que necesita. En sí, este estudio se basó en el consenso, en el primer consenso de Granada. El 37% de la seguridad, es decir, el paciente usa una dosis superior a la que necesita, aunque no se logró determinar si depende o no de la dosis, o del paciente usa un medicamento que le provoca una reacción adversa. En sí, esto fue por seguridad, el 37%, y el 11.1% es relacionado a los problemas de necesidad. Es decir, que el paciente no usa los medicamentos que necesita o usa lo que no necesita. Entonces tenemos PRM del 1, PRM1, PRM2, que es necesidad, PRM4, que es de efectividad, y PRM5, que es de seguridad. Bueno, aquí realicé una pequeña tablita como para ver de mejor forma el análisis. Entonces, aquí el análisis fue comparativo del Hospital Municipal, de la Clínica Santana de Ambato, del Hospital Francisco Casa Bustamante, un hospital de la India y un hospital de España. Sí, con muestras, lo único que no fue con muestras de rango que no menciona en el estudio es el de España. Pero los demás sí mencionan un estudio de rango de 1 mes a 11 años, 5 meses a 9 años, y de 5 a 9 años, perdón, y de 2 a 12 años. ¿Sí? Con esta comparativa podemos ver que sí, en un mayor rango, lo que más se repite en problemas de salud, en problemas relacionados a los medicamentos, es entre necesidad y seguridad. Si bien en este estudio teníamos el alto por ciento en efectividad, este es en la casa de salud que se hizo el estudio, a nivel de varios hospitales el problema es en necesidad y seguridad. Necesidad en el PRM2, donde el paciente sufre un problema de salud consecuente a recibir un medicamento que no necesita. Como por ejemplo, que el niño le atribuyen que tiene, le mandan un medicamento antibiótico cuando no es antibiótico, sino es antiviral, o viceversa. Eso es lo que mayormente pasa con los pediátricos. En el PRM5, el paciente sufre problemas de salud consecuentes de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. ¿Sí? En este, si es que le clasificamos en el primer congreso de Granada, este era por la dosis superior. Como en los pediátricos es una población, o sea, distinta a neonatos y distinta a adultos, a veces los cálculos o los extrapolan con adultos, está mal hecho, y le dan una dosis mayor a la que necesita. ¿Sí? Entonces de ahí sí ya viene el PRM1, que igual es el de necesidad, PRM3 y PRM4, que es de efectividad. En este caso, el PRM6 casi no se observa en esta comparación de análisis, y el PRM6
según Consenso de Granada, era de problemas que sí causan efecto en una inseguridad cuantitativa. Y según el Consenso de Granada, uno era cuando causa reacciones adversas, ¿sí? Pero aquí no reporta. Y como conclusión del estudio, los factores asociados a PRM están en necesidad y seguridad dentro de todo el análisis que se realizó, porque como vieron, solamente del primer estudio era efectividad y seguridad, pero de todos los análisis, el mayor porcentaje es necesidad y seguridad. Los problemas relacionados de pediatría están dados por la dosificación, la administración, errores de vía de administración. En este estudio establece que los problemas relacionados a medicamentos tienen un riesgo potencial 3 veces mayor que en adultos. Una vez establecido los conceptos, conceptos, clasificación y un pequeño análisis de un estudio realizado en el Ecuador, podemos ya detallar nuestra tabla de PRM en la farmacia del Hospital Achegona. Esta tabla ya se le había hecho unos años atrás, en el cual en esta tabla tenemos obviamente las tres necesidades, las tres clasificaciones básicas, y le hemos añadido el cumplimiento. Ya. Entonces, esta está clasificada por el nivel 2, más la combinación del nivel 1 con el nivel 3, que es el cumplimiento, ¿no? Entonces, necesidad, ya sabemos, PRM1, PRM2, que ya si es con problema tratado, preventivo, sinérgico. Y PRM2, que es terapia duplicada, indicación de terapia farmacológica, tratamiento de ramo evitable. El PRM3, forma inapropiada, contraindicación, enfermedad refractaria al medicamento, medicamento no indicado, medicamento más efectivo existente. Tenemos interacción. Medicamento 4 viene a repetirse lo mismo, que es dosis equivocada, frecuencia inapropiada, duración inapropiada, almacenamiento inadecuado. Administración incorrecta o interacción. PRM5 es dosis equivocada, frecuencia inapropiada, duración inapropiada, interacción. PRM6, esto es lo que causa a veces eventos adversos, medicamento inseguro, reacción alérgica, administración incorrecta, interacción, patología que crece o decrece rápido y efecto indeseable o contraindicación. Y vamos al PRM7, que viene a ser del nivel 1, el nivel 1 y nivel 3. Y depende del medicamento, depende del paciente que no se lo puede administrar y del paciente que no entienda las instrucciones, o el paciente refiere que toma otro medicamento. Entonces, lo hemos englobado la tabla de PRMs lo más completo posible, y lo que está, los 3 niveles de PRM, donde detalla todo en conjunto. Bueno, eso es todo. Les invito a que retomemos dentro de la institución, dentro de la farmacia, la utilización de la tabla de PRM ya realizada por farmacia. En el caso de alguna modificación o agregar algo con alguna nueva bibliografía, estamos prestos para ello. Les invito a empezar a usar la tabla de PRM, que es importante para establecer la relación medicamento-paciente-salud. Muchas gracias.